Hola, qué gusto saludarlos. Hoy tengo el placer de presentarle el audiolibro Estudios de las Parábolas en su primera parte, que resume una temporada de trabajo. Para este estudio de las parábolas, he realizado una revisión sistemática, sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios y enciclopedias bíblicas que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo, que hace clara la verdad de la revelación escrita. Comparto con ustedes mis apuntes del estudio bíblico de estas parábolas y la manera en que la palabra me confronta en primera instancia a mí. Espero que también a ustedes para nuestra transformación espiritual. Gloria a Dios. Las enseñanzas de Jesús y las parábolas en el Evangelio de Mateo nos llaman a la obediencia y cada parábola nos lleva a la reflexión personal sobre nuestra identidad cristiana. Por eso, al leerlas, nos confrontan con el amor de Jesús que transforma. Hoy continuaremos este estudio y compartiré mis apuntes sobre la parábola de los obreros en la viña. Esta parábola pertenece al ministerio tardío de Cristo, cuando él estaba ministrando en Perea, al este del río Jordán, frente a Jericó. Jesús se había retirado allí después de que algunos jefes de los fariseos trataron de arrestarlo, tal y como se encuentra en la palabra de Dios en Juan 10, del 39 al 40. Las semanas que pasó en Perea fueron de las más fructíferas de su ministerio terrenal. Parábola de los obreros de la viña, Mateo 20, del 1 al 15. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña, y salió como a la hora tercera, y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a estos les dijo: id también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y a la novena e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora 11, encontró a otros parados y les dijo: ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron: porque nadie nos contrató. Él le dijo: id también vosotros a la viña. Y al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora 11, cada uno recibió un denario. Y cuando llegaron los que fueron contratados primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario, cada uno. Y al recibirlo, murmuraban contra el hacendado, diciendo: estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo él, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? En esta parábola de los obreros de la viña, el contexto da su motivo y aplicación, y ha sido considerada como una de las más difíciles de interpretar por la cantidad de detalles que encierra la misma. Las dificultades de los intérpretes de la parábola han surgido principalmente del hecho de haberse dado indebida importancia a los puntos menores de esta parábola, tales como el pago de un denario al día, lo de las diversas horas en que fueron contratados los jornaleros y otros aspectos secundarios. Pero ciertamente esta parábola fue originada por el carácter mercenario de la pregunta de Pedro al Señor. Si queremos usar otra acepción de esta palabra mercenario, en el diccionario enciclopédico bíblico es una persona que se contrata por dinero. Pedro le dijo a Jesús: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pero para entender esto tenemos que ubicarnos en el contexto, como siempre se hace a la hora de interpretar, y entonces vamos a dirigirnos a la palabra de Dios en Mateo
19:21. Jesús había dicho al joven que tenía muchas posesiones: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. El joven se fue triste porque tenía grandes posesiones. Y entonces el Señor habló de la dificultad de que el rico entre en el reino de los cielos, tal y como viene en los versículos del 23 al 26. Y en el versículo 27 encontramos que Pedro, respondiéndole a Jesús, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijo, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Mateo 19, del 27 al 30. Este es el contexto. Entonces Pedro le dice: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Esta pregunta es la que se ha clasificado de pregunta mercenaria, porque el motivo que movió a Pedro era esencialmente económico al hacer la pregunta. Hay en esta pregunta una culpable ansiedad de recompensa. La respuesta de Jesús fue hacerles una promesa y entrar en un compromiso de lo que tendrían en el futuro, aspectos que tal vez los discípulos no entendían a plenitud en ese momento, aún no estaban preparados. Jesús rechaza el deseo de servir por obtener recompensas, en lugar de servir por amor. Esta parábola nos enseña que las recompensas serán dispensadas según las normas del cielo y no de la tierra. Nos enseña que Dios es soberano y generoso en sus dádivas y que podemos confiar en su gracia cuando le servimos. Jesús no está considerando leyes justas de trabajo, salario mínimo, equidad en nuestras relaciones comerciales o cualquier otro principio terrenal. Él está describiendo cómo funciona la gracia y la justicia en la esfera donde gobierna Dios. Entonces entremos en detalles en la parábola. El propietario de la tierra en la parábola representa a Dios. El viñedo es el reino, la esfera del gobierno de Dios. Los trabajadores son los creyentes, personas que entran en el servicio del Rey. El día de trabajo es la vida, la noche es la eternidad. El mayordomo tal vez representa a Jesucristo. Y hay que hacer una aclaración porque en esta parábola la paga no es algo que los trabajadores se han ganado. No se les da a ellos como un salario mínimo en un intercambio justo por el trabajo realizado, porque sería demasiado para eso. Más bien representaba un don de gracia que supera la mejor recompensa que jamás podrían merecer cualquier día de trabajo. Todos recibieron lo mismo, a pesar de que llegaron en diferentes tiempos. Entonces, el problema surge por el orden de pagarle primero a los últimos. Ello despierta disgusto y expectativa de los que llegaron primero. La queja consistía en que aquellos que habían aportado menos recibirían igual pago. La parábola afirma que Dios es absolutamente soberano y generoso en sus dádivas. Aquellos que le servimos podemos confiar en su gracia. Esta parábola realza la humildad y el sacrificio. Son mandatos que nos dan instrucciones para ser siervos humildes en lugar de buscar protagonismo y poder, como de alguna manera le pasó a Pedro y a los discípulos. Todo el que entra en el reino recibe la abundancia plena de la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. No importa el tiempo que hayamos trabajado en el reino de Dios, el servicio, si fue mínimo o fue máximo, si entramos primero o entramos después, si conocimos a Cristo en la adolescencia o en la vejez, o si tal vez usted se arrepiente verdaderamente de sus pecados al final de una vida desorganizada y libertina. Cuando esta vida terrenal termina, si nos mantenemos en Cristo, vamos a estar con Cristo al igual que el ladrón de la cruz, tal y como viene en Lucas 23 del 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo:
¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero si esto tal vez nos parece poco equitativo, o tal vez no muy justo desde nuestros criterios y nuestra propia justicia, debemos recordar que es mucho más de lo que cualquiera de nosotros se merece. Recordemos que dice la palabra de Dios: cuando mostramos nosotros nuestros actos de justicia, son como trapos de inmundicia ante Dios. Isaías 64:6. Los beneficios del reino son los mismos para todo el mundo, porque somos redimidos solo por la gracia de Dios y nada más. Pero es interesante observar cuán poco efecto tuvo la lección de esta parábola en los 12 discípulos. Ellos estaban obsesionados con la idea de honores especiales. Y tal es así que se registra en este episodio de Mateo que vamos a leer a continuación. Y es una petición que le hace la madre de los hijos de Zebedeo al Señor. Y postrándose ante él, le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Mateo 20, del 20 al 21. Lógicamente, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos y estaban molestos porque todos ansiaban los lugares principales. Y Jesús contestó, entre otras cosas, de esta forma: el sentarse a la derecha y a la izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Es muy interesante el análisis de todos estos versículos y de esta parábola, porque muchos de los que han interpretado la parábola clasifican esta actitud de la madre de los hijos de Zebedeo como pretenciosa y vanidosa. Y creo que debemos ser muy cuidadosos con las peticiones que hacemos al Señor, pues a veces, sin darnos cuenta, pareciera que estamos ordenándole al Señor, como lo hizo la madre de los hijos de Zebedeo, o juzgando a Dios cuando no se ha recibido lo que estamos esperando. El Señor conoce el corazón de sus hijos. No podemos ponerlo a prueba ni retarlo. No podemos comunicarnos con el Señor con peticiones y oraciones que encierran una culpable ansiedad de quejas y obtención de recompensas. La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Pero clamar es una invocación de búsqueda al Señor. Llamar y hasta gemir para pedir favor, ayuda y la misericordia al Señor. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a orar y a interceder con entendimiento, tal y como dice la palabra de Dios en 1 Corintios 14:15. Esta parábola nos muestra que la verdadera grandeza se expresa en términos de servicio, y el mismo Jesús fue un ejemplo de esto con su muerte expiatoria. Jesús llama a sus discípulos y le dice: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Mateos 20:26. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Jesús ofrece, por tanto, un modelo de servicio que Él espera que sigan sus discípulos. Dios da la misma gracia abundante a todo el que sigue a Cristo. Publicanos, rameras, mendigos, ciegos, compartirán la misma vida eterna como aquellos que han servido toda su vida, aquellos que han predicado el Evangelio a miles y aquellos que fueron martirizados por Cristo. Todos somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, y seremos glorificados juntamente. Romanos 8:17. Y existen bendiciones espirituales que están a nuestra disposición como hijos de Dios y que ya están dadas y proclamadas por el apóstol Pablo al inicio de la carta de Efesios. Alabado sea Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Efesios 1:3. Solo Jesús puede darnos acceso
a estas bendiciones espirituales. Por eso nuestra salvación no está en nuestras propias acciones, sino que es un regalo de Dios en Cristo Jesús. Efesios 2, del 4 al 9. Las Escrituras sí indican que además de plena redención del pecado y la vida eterna, habrá diferentes recompensas que el Señor complace en dar a sus hijos por su fidelidad. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Primera de Corintios 3, del 14 al 15. Las personas que en algún momento nos hemos quejado, porque todos nos quejamos y todos nos comparamos y protestamos y pensamos que Dios puede haber sido injusto cuando Él muestra la gracia a personas que tal vez pensamos que no se la merecen, simplemente no hemos entendido el principio de la gracia. La justicia plena significaría la muerte inmediata de todos los pecadores, porque recordemos que la paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. Además, la gracia constituye la base de toda la relación de Dios con el hombre y de su obra a favor de él. Y por la justicia, que es el orden que Dios procura restablecer en su creación, todas las personas recibimos el beneficio de la vida con él. Los beneficios se distribuyen conforme a las necesidades. Los receptores de justicia son diversos grupos de necesitados. Estos grupos incluyen viudas, huérfanos, extranjeros, asalariados, pobres, prisioneros, esclavos y enfermos. Él es justo, su ley es justa y solo Él puede hacer justo a los hombres. Por tanto, no tratemos de reflexionar sobre la gracia y la justicia de Dios según la lógica de este mundo, basada en nociones inmaduras, en la falsa equidad, en nuestras propias emociones y en nuestros falsos criterios terrenales del merecimiento. Nadie puede reclamarle algo a la misericordia de Dios. Él es perfectamente libre para dispensar su gracia como le parezca adecuado. Sustituyamos la pregunta que hizo Pedro: ¿qué me darán a mí? Como ¿qué haré yo, Señor? Recordemos, servimos al Señor por amor sin esperar recompensas. Las recompensas serán dispensadas según las normas del cielo y no de la tierra. Dios es soberano y generoso en sus dádivas. Confiemos y vivamos en su justicia y en su gracia. El Señor conoce nuestros corazones. Dejemos de quejarnos y de sentir envidia o celos por lo que otros recibieron. Recordemos que los celos y las envidias son obras de la carne. Tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, del 19 al 21. Fortalezcamos la fraternidad. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9, del 14 al 33. Seguimos con el estudio de las parábolas para tener revelaciones de los misterios del reino de Dios. Ya hablamos de la grandeza del reino, un reino que parece insignificante, aunque ha manifestado su plenitud, pero cuando llegue la consumación final del tiempo, manifestará su grandiosidad total. Mientras tanto, se va cumpliendo la misión de permear toda la sociedad humana, penetrando el mal y transformando vidas. Hay más de 2.8 mil millones de personas que no han escuchado el Evangelio en el mundo, de 7 mil millones de personas que habitamos en el mundo, según recientes estadísticas. Por tanto, el proceso de evangelización nos espera. Salid y sembrad. El campo puede que parezca fértil o no, pero en cualquier caso, toca a la obra. Y Jesús se acercó y les habló a sus discípulos: potestad me es dada en el cielo y en la tierra, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, del 18 al 20. Ya hemos hablado que existen dos aspectos básicos del reino de Dios y necesitamos entenderlo bien. Primero está el reino universal de Dios
Y eso significa que Dios gobierna todo y a todo el mundo para siempre. Él es el soberano, Él es el creador, Él es el sustentador, Él es el principio y el fin de todas las cosas. Él domina todas las cosas. Él gobierna sobre todo y toda persona para siempre. En el Salmo 103, versículo 19, dice la palabra de Dios: Jehová ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. También en Primera de Crónicas 29, versículo 11 dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Entonces, la primera percepción que debemos tener del reino de Dios es que es aquello que nos da su gobierno universal, sobre todo y toda persona para siempre. Y en nuestra época, Dios está mediando su gobierno en la tierra a través de los creyentes que somos morados por el Espíritu Santo. Y somos los agentes de Dios que hablamos la palabra de Dios para mantener en alto el reino de Dios y que éste se extienda, para traer la voluntad de Dios a los hombres y a la manera de vivir y pensar y los valores morales de Dios. Y estamos aquí para llamar a los hombres a entrar al reino de Dios. El reino en la tierra es un término que incluye a todos los que se identifican con el pueblo de Dios. La realidad es que algunas veces no podemos discernir quién es quién, no siempre sabemos quién es real y quién no lo es. Y ese es el punto que el Señor está presentando en esta parábola que hoy vamos a estudiar. Entonces debemos ver que dentro del marco del reino están los verdaderos y los falsos. Y vamos a ver esto en Mateo 13, porque creciendo ahí en el campo están el trigo y la cizaña. Parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Más adelante Jesús explica la parábola de la cizaña y dice así: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Uno de los mensajes que nos deja esta parábola es que el reino consumado de Dios será diferente al presente reino, porque el reino consumado existirá en un medio perfecto donde solo se hallarán los hijos del reino. En la actualidad, hijos del reino y los hijos del maligno vivimos juntos en la sociedad. La cuestión de la separación o de la relativa pureza en la conducta o doctrina entre estos dos grupos, hay una respuesta y una recomendación de Jesús. No será tarea de los discípulos ni de la iglesia. Será cumplida al final de los tiempos por los ángeles de Dios. Una separación prematura en estos tiempos sería destructiva más que purificadora. Esta idea es recurrente en todas las escrituras. Por ejemplo, en Juan 15 encontramos la ilustración del mismo principio.
Y Juan usa los términos de vid y los pámpanos. Y dice la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora, ¿quiénes son los pámpanos? Los pámpanos son personas que de alguna manera están en Cristo, pero todo pámpano que está en mí, que no lleva fruto, Él lo quita. ¿Cómo lo hacen? En versículo 6 lo dice: los hombres lo recogen, lo arrojan a un fuego y arden. Esto describe el infierno. Ahora, dice que un pámpano en mí que no dé fruto será arrojado al infierno. Recordemos que alguien puede estar en el reino y no ser del rey, porque está apegado de manera superficial. Pero es obvio que no hay vida y se manifiesta en el hecho de que no hay fruto. Y este es el principio que debemos tener en mente cuando leemos Mateo 13. El fruto que el labrador, o sea, el Padre Celestial, quiere es la semejanza con Cristo. Y recordemos que en Gálatas 5, del 22 al 23, dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Para que una rama sea productiva, debe ser podada, es decir, estar sometida a la beneficiosa disciplina del Padre, tal y como dice Hebreos 12:10, para que participemos de su santidad. Y debe mantenerse estrechamente unida a la vid, que es Jesús, la vid verdadera. El pámpano que no lleve fruto es destruido. Las referencias inmediatas es probablemente Judas, pero la idea es válida y extensiva para todos los pseudo creyentes. El reino de Dios en la actualidad, conforme estamos viviendo en este periodo, incluye a los verdaderos y a los falsos. Incluye la bondad y la maldad. Y algunos de los hijos del reino y algunos de los pámpanos que se apegan a sí mismos van al infierno, porque no había verdadera vida en ellos, no había una verdadera sujeción al rey. Y esto está en la mente de Mateo conforme llegamos al capítulo 13. Él nos va a mostrar la naturaleza del reino conforme existe en este periodo que vivimos. Pero el reino de Dios tiene una condición. Estaremos en el reino de Dios, según Marcos 1:15, si uno se arrepiente y cree en el Evangelio. Jesús comienza su ministerio diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Si no hacemos esto, no podemos vivir en el reino de Dios. No nos volvemos del pecado a Cristo, no podemos crecer y vivir en el reino. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, dice Mateo 3:8. Señor, tu pueblo se ofrece de manera voluntaria para servirte como soldados en tu ejército. El Espíritu Santo nos guiará en este empeño. El destino del mundo está en manos de Jesús. Él es el Rey. En esta era debemos esperar el avance del reino de Dios y por otro lado la influencia y el avance del reino del mal al mismo tiempo. Por eso no debemos arrancar la cizaña. Ambos crecerán juntos, el trigo y la cizaña, hasta la siega, hasta la llegada de Cristo. No solo permanecerán, sino además crecerán juntos. La maldad nunca alcanzará un punto que haga sucumbir a la iglesia en esta etapa de siembra. El reino de Dios avanza en medio de la debilidad. Nosotros somos débiles, pero nuestro Dios es todopoderoso y su poder se manifiesta en medio de la debilidad. La excelencia del poder es de Dios y no es nuestra. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No importa cuán grandes sean los ataques y cuánta oposición veamos en el mundo. Cristo reina y Él prometió preservar su pueblo a pesar del crecimiento del mal. En esta etapa de pandemia debemos orar para fortalecernos en medio de la crisis,
para tener paz en medio de la dificultad. Por eso no te angusties si has orado mucho para que Dios se lleve la pandemia. El Señor está siempre en pleno control de todo. No dudemos sobre esto. Ora para que en medio de este tiempo de pandemia y de crisis nos fortalezcamos y tengamos paz y podamos seguir sirviéndolo. Y si no lo haces, tomes la decisión de hacerlo. Pon tus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Recuerda que Él nos dijo, en el mundo tendréis a Jesucristo el hombre. Spurgeon comentó, no se hace vino simplemente recogiendo los racimos, sino pisando las uvas en el lagar. El rojo jugo estalla hacia afuera bajo presión. Lo que será de bendición para ustedes no es la verdad leída, sino la verdad meditada. Lean, señalen, aprendan y digieran internamente. Considerad pues la grandeza de este hombre. Enciérrense con Jesús si quieren conocerlo. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Qué hermosa y poética manera de describir cómo la palabra de Dios nos confronta, nos incomoda, pero con amor, con el amor de Cristo. Por eso nos edifica y nos transforma. Y así de manera especial con esta parábola que me deja una excelente enseñanza en el tema del perdón, tema que he tenido que trabajar muy fuerte en mi vida personal. Para este estudio de las parábolas he realizado una revisión sistemática, sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios y enciclopedias bíblicas que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo que hace clara la verdad de la revelación escrita. Comparto con ustedes mis apuntes del estudio bíblico de esta parábola, que es la parábola del siervo despiadado. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Mateo 18, del 21 al 35. Jesús presenta la parábola declarando específicamente que se trata del reino de los cielos, en cuya verdadera ciudadanía solo se incluyen creyentes. Por tales motivos, cuenta la parábola, es decir, como una respuesta directa a la pregunta de Pedro con relación a perdonar a un hermano, tal y como está en el versículo 21, que a su vez fue una respuesta a la enseñanza del Señor acerca de la disciplina dentro de la iglesia, donde se habla de qué hacer cuando un hermano peca. Y este es el contexto en que se desarrolla la parábola. Si tu hermano
peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no lo hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Mateo 18, del 15 al 17. Jesús está ejemplificando la necesidad de que los creyentes se perdonen unos a otros. Jesús pone mucho énfasis en este tipo de perdón horizontal, de persona a persona. Pedro creyó que Jesús se impresionaría con la sugerencia que encerraba su pregunta, al parecer generosa, hasta 7 veces. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces. En comparación con la tradición judía, eso era algo muy generoso. Al darse cuenta Pedro de que la misericordia del Señor estaba en marcado contraste con el legalismo egocéntrico de los escribas y de los fariseos, Pedro duplicó el límite de ellos para perdonar. Incluso el Señor advirtió en otra ocasión que si un hermano 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónales. Lucas 17:4. Jesús estaba hablando del pecado repetido y regular que se comete muchas veces, día tras día, y del correspondiente perdón reiterado. Él estaba diciendo que si un hermano en la fe peca contra nosotros todos los días, 70 veces diarias, debemos estar listos y dispuestos a perdonarlos con la misma frecuencia, como un reflejo de la naturaleza de nuestro Padre Celestial, pues donde abunda el pecado también abunda su compasivo perdón y la gracia, tal y como dice Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. También dice la palabra de Dios, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose uno a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Este es el deber de los cristianos declarado por Pablo. Para entrar en detalles en la parábola, el concepto de siervo se utiliza aquí en el sentido más amplio de los que están en sumisión a un soberano, como estaban todos los súbditos de las antiguas monarquías, independientemente de las riquezas que tuvieran. Todos los ciudadanos de un reino antiguo eran siervos, en el sentido de que debían lealtad al rey, quien normalmente tenía poder de vida y muerte sobre ellos. En este sentido, los nobles eran tan siervos del rey como lo eran los sirvientes de más baja categoría. Tales manifestaciones se sugieren en esta parábola, indicando que sus verdades se aplican a todo creyente, es decir, todo ciudadano del reino de los cielos. El primer siervo era obviamente de alto rango y es probable que tuviera una considerable riqueza personal, mientras que el consiervo, a quien se negó a perdonar la deuda, tal vez era relativamente pobre. El rey bien sabía que a pesar de las buenas intenciones del siervo, éste nunca podría cumplir lo que prometió, pero no lo reprendió por este ofrecimiento insensato. Todo lo contrario, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Esta es una hermosa ilustración del amor compasivo de Dios por el pecador, por nosotros los pecadores, auténticamente arrepentidos, que se lanzan sobre la misericordia divina. El hombre solo pidió tiempo para poder tratar de pagarle al rey, pero en lugar de eso, el monarca le soltó y le perdonó la deuda. Eso es lo que Dios hace con la deuda de pecado de quienes venimos a Él en auténtico arrepentimiento, de manera humilde y sincera. Lo que sucedió a continuación en la parábola parece increíble, pero cuando nos analizamos y esta parábola y esta palabra nos sirve de espejo en una introspección espiritual, nos damos cuenta de que cada uno de nosotros es culpable de hacer lo que hizo ese súbdito perdonado, solo que en ocasiones no queremos reconocernos como pecadores con falta de perdón. Lo primero que el siervo perdonado hizo después que salió de la presencia del rey fue ir a buscar a uno de sus consiervos que le debía un poco de dinero y exigirle con violencia el pago de una miseria en comparación con la enorme cantidad que él mismo se le acababa de perdonar.
El segundo hombre, al que se describe como uno de sus consiervos, representa a un hermano en la fe, o sea, el perdón horizontal. Aunque los cristianos debemos perdonar a todo el mundo, en especial debemos perdonarnos unos a otros. Es impresionante cómo el poder de la carne pecadora que permanece en un creyente se trasluce en la dureza de corazón del primer siervo, en contra de su consiervo, quien quizá era un funcionario de baja categoría de alguna aldea pequeña. Aún así, el primer hombre estaba mucho más apartado del rey en categoría de lo que estaba del consiervo, y la cantidad de dinero que el rey le había perdonado era superior a la cantidad que se negó a perdonar a su consiervo. Estos dos sucesos debieron haber hecho al hombre no solo especialmente agradecido, sino también especialmente piadoso. Sin embargo, continuaba de piedra su corazón. El sujeto debió haber ido a buscar a su consiervo para perdonarlo en lugar de condenarlo. Sin embargo, no existe indicio de que su propia experiencia de compasión lo hubiera hecho agradecido y piadoso, y está claro que no lo hizo misericordioso. Al contrario, el individuo se volvió orgulloso, presuntuoso y duro de corazón. La tendencia natural de los seres humanos, de nosotros, los seres humanos pecadores, es devolver mal por mal, sin límite. De ahí ese adagio popular que dice ojo por ojo y diente por diente. La norma de Dios es exactamente todo lo contrario, porque la lógica de Dios no tiene nada que ver con la lógica del mundo. La lógica divina no tiene nada que ver con la lógica del mundo. La norma de Dios es todo lo contrario. Jesús dijo que debemos devolver bien por mal. Por desgracia, como cristianos, a veces reflejamos igual arrogancia e insensibilidad que este personaje de la parábola, a pesar de que se nos ha perdonado por completo y para siempre de todos nuestros agravios delante de Dios por la gracia divina. A menudo actuamos como si fuéramos perdonados en base a nuestros propios méritos. Incluso solemos menospreciar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo con sentido de orgullo, de arrogancia y superioridad, a veces de manera sutil, pero real. El funcionario subordinado hizo su súplica exactamente con las mismas palabras que su acreedor había usado delante del rey. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Tal respuesta debería haber impactado la memoria emocional del siervo perdonado para que contestara de modo correcto, pero todo lo contrario. Esas conocidas palabras no evocaron en él ninguna reacción compasiva, a pesar de que la deuda que le habían perdonado habría sido impagable en toda su vida, mientras que la deuda contraída con él era pagable en poco tiempo. Con dureza en su corazón, el siervo perdonado no quiso perdonar a su subordinado, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Antes sed benignos unos con otros, dice la palabra de Dios, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Como era de esperarse, el rey se enfureció al enterarse de la noticia. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Cuando los creyentes nos olvidamos del propio perdón que Dios nos ha otorgado y nos negamos a extender perdón humano a los hermanos creyentes, el Señor nos lleva a enfrentar situaciones, dificultades, pruebas, hasta que el pecado sea confesado y se conceda el perdón. Santiago nos recuerda que juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:13. Eso es lo que Jesús declaró de modo inequívoco como el propósito de esta parábola. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Por supuesto que Jesús no estaba hablando aquí del perdón que produce salvación, afirmando que Dios solo salva a quienes son misericordiosos. Eso equivaldría a obras de justicia. Él está hablando de personas que se perdonan unas a otras después que han experimentado la gracia del Señor.
Aquellos que son salvos, transformados, a quienes se le ha dado una naturaleza nueva en Cristo y que tienen el Espíritu Santo morando en ellos, por lo general manifestarán ese cambio de vida teniendo una actitud compasiva. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes la suya. Mateo 6, del 14 al 15. Esto distingue el ministerio de Jesús y el nuevo pacto, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es demandada y derramada para remisión de los pecados. Mateo 26, 28. Pero habrá ocasiones en que caemos en el pecado de la falta de perdón. Y esta enseñanza tiene validez para estos tiempos, porque debido a que los creyentes aún estamos sometidos a las tentaciones y debilidades de la carne, caemos en pecado aún después de ser salvos. Necesitamos todos los días perdón y limpieza de parte de Dios, no para preservarnos la salvación, sino para restaurar la relación desgarrada con el Señor que el pecado ocasiona. Ese perdón debe ser constante y permanente, pues refleja un amor divinamente facultado del que Pedro afirma que cubrirá multitud de pecados, siempre y cuando la persona que ofende se arrepienta. El perdón de relación se da con facilidad y la relación rota se restaura por completo. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. El perdón auténtico es posible únicamente cuando estamos fortalecidos por el poder del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Solo cuando andamos por el Espíritu es posible no satisfacer los deseos de la carne, lo cual, entre otras cosas, es guardar rencor en lugar de perdonar. Solo así tendremos un arrepentimiento no fingido, o sea, auténtico. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5, del 16 al 17. El Nuevo Testamento también habla de un pecado que no será perdonado, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Marcos 3, 29. Sin importar cuánto daño hace un pecado a otras personas, es ante todo que todo agravio es contra Dios. La Biblia dice que si un hermano no tiene algo contra nosotros y no hemos hecho las paces, no podemos venir a Dios a presentar ofrenda. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5:23. El perdón es muy importante en la vida de la iglesia, o sea, la actitud del perdón y mantener el estado de santidad son importantes en la dinámica de las relaciones en la iglesia. Queremos que las personas se conviertan y vengan a Cristo, y dentro de la iglesia en ocasiones no hay relaciones fraternas por falta de perdón. Igual entre líderes, igual entre congregantes, entre los propios familiares cristianos, hay hipocresía y falta de amor. Debemos tener una actitud perdonadora, pues por mucho que queramos traer el cielo a la tierra, será imposible si no perdonamos. Queremos ser demasiados espirituales, cuando Cristo vino a la tierra a humanizar lo espiritual. Siempre habrán pecados y errores, entonces siempre habrá necesidad de perdón. Debemos tener conciencia espiritual de estos aspectos. El perdón es el acto más parecido a Dios. El perdón es una afirmación de amor inmerecido. Veamos esta afirmación en Éxodo 34, y así se presenta a sí mismo el Señor delante de Moisés. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Éxodo 36, del 6 al 7. El perdón es la puerta a la reconciliación en cualquier relación que necesita restauración y el paso previo para poder amarnos los unos a los otros. No se puede amar sin perdonar.
El objetivo de la vida es el amor. Si se guarda rencor, no se puede alcanzar. El Señor, nuestro Maestro, nos enseña: perdonad y seréis perdonados. Lucas 6:37. También Jesús nos recuerda en la oración del Padre Nuestro el perdón de deudas. El perdón de deudas, y estas no son financieras precisamente, sino del alma y del espíritu, del corazón. Los sentimientos de culpa han de ser perdonados, liberados del alma para que fluya con libertad el Espíritu Santo dentro de su templo, para que el amor de Dios viva en nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Un sermón predicado la noche del jueves 17 de mayo de 1887, Spurgeon decía: la palabra no solo les permite ver cuáles son sus pensamientos, sino que también critica sus pensamientos. La palabra de Dios dice: de este pensamiento es vano, y de aquel pensamiento es aceptable, de este pensamiento es egoísta, y de ese pensamiento es como Cristo. Es un juez de los pensamientos de los hombres, y la palabra de Dios es tal discernidora de los pensamientos y las intenciones del corazón, que cuando los hombres viran y dan rodeos y se descarrían, les sigue la pista. No hay nada tan difícil de alcanzar como un hombre. Puedes cazar un tejón y perseguir a un zorro, pero no puedes descubrir a un hombre. Él tiene muchos repliegues y escondites. Sin embargo, la palabra de Dios lo sacará de su madriguera y se apoderará de él. Cuando el Espíritu de Dios trabaja con el Evangelio, el hombre podrá escabullirse y dar la vuelta, pero la predicación va a su corazón y a su conciencia, y es conducido a sentirla y a someterse a su fuerza. Siempre quedo impactada por sus reflexiones, así que cada parábola es un nuevo y hermoso reto. Debemos analizar cada parábola en su contexto inmediato, su contexto amplio, histórico y redentivo. De esa manera nos cuidaremos de interpretaciones que podrán fascinar a algunos, pero que no tienen nada que ver con el propósito de la parábola y que oscurecen la palabra de Dios. Vayamos al texto y dejemos que el texto hable más que nosotros. La parábola de los dos hijos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondió él, dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús le dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Mateo 21, del 28 al 32. Pero para comprender mejor la parábola debemos ubicarnos en el contexto, en Mateo 21, del 23 al 27, y encontramos una discusión sobre la autoridad de Jesús. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá: ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo os digo
¿con qué autoridad hago estas cosas? Mateo 21, del 23 al 27. Jesús, contestando con una pregunta, confronta a sus oponentes, poniéndolos en una disyuntiva. Me encanta cómo se manifiesta el carácter de Cristo y sus virtudes una vez más en esta conversación, reflejando la verdad, la sabiduría con determinación. Entonces Jesús relata esta parábola sobre el juicio, cuyo mensaje principal es que los pecadores arrepentidos de las faltas más viles pueden entrar al cielo, pero no los religiosos hipócritas. Entremos en la caracterización de la parábola. En esta breve parábola, Jesús caracteriza las dos respuestas contrastantes al Evangelio. En el primer caso, el hijo al que se le pidió trabajar en la viña le dijo a su padre, no quiero hacerlo, pero después arrepentido fue. El segundo hijo le contestó a su padre, sí, Señor, voy, y no fue. La implicación es que este hijo segundo quiso dar a su padre la falsa impresión de obediencia. Cuando Jesús preguntó a los principales sacerdotes y los ancianos, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos dieron la respuesta obvia, el primero. La enseñanza de Jesús en esta historia es que hacer es más importante que tan solo decir. Por supuesto, es mejor para una persona decir que hará la voluntad de Dios y luego llevarla a cabo. Pero es muchísimo mejor negarse al principio y luego arrepentirse y obedecer, que hipócritamente aceptar desde un inicio para después no cumplir. En este escenario, hacer la voluntad de Dios se relaciona con la aceptación del Evangelio, recibir a Jesús como Mesías, como Salvador y nuestro Señor. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Después que sus oponentes dieran la única respuesta posible a la pregunta que les hizo, Jesús le mostró la relación con la parábola. Estos dirigentes religiosos afirmaban obedecer a Dios, pero sus acciones negaban que Él tuviera algún lugar en sus corazones. Aseguraban tener anhelo por el Mesías y aclamaban su nombre, pero no les recibieron cuando vino. Por tanto, el Señor les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Nada pudo haberle enfurecido más, porque para ellos los publicanos y las rameras eran la escoria de la sociedad, peores tal vez que los gentiles. Los publicanos no solo eran estafadores sin piedad, sino que eran traidores a su propio pueblo. Las rameras eran la personificación de la inmoralidad. Los dirigentes judíos creían que si alguien estaba totalmente fuera de los límites de la misericordia de Dios, eran aquellos que pertenecían a estos dos grupos. Por otra parte, los hombres que ahora se hallaban delante de Jesús conformaban la élite religiosa, los intérpretes de la ley divina y guardianes del templo de Dios. Ellos afirmaban dar sus vidas en obediencia a Dios y vivían bajo la falsa idea de que debido a sus posiciones exaltadas y a sus muchas obras religiosas, de entre todos los hombres eran quienes más le agradaban. Sin embargo, Jesús declaró a estos orgullosos que los publicanos y las rameras, que optaron por desobedecer a Dios, pero que más tarde se arrepintieron, entrarían al reino de Dios. No porque fueran más justos o aceptables a Dios, sino porque estaban más dispuestos a reconocer su necesidad de la gracia divina que los presumidos sacerdotes y ancianos. La enseñanza de Jesús enfatiza en que la religión no califica a nadie para entrar al reino y que cuando hay arrepentimiento, ni siquiera el peor pecado mantendrá fuera al pecador. Dando respuesta a la pregunta que sus oponentes se habían negado antes a contestar, Jesús dijo, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia. Decir que vino Juan en camino de justicia fue decir no solo que su ministerio era de Dios, sino que él era un hombre piadoso. Juan fue un hombre justo y lleno del Espíritu, a quien Dios había enviado a preparar el camino para su Hijo. Entonces el Señor les advirtió, y no le creísteis. Los dirigentes judíos habían sido escépticos de Juan desde el principio, habiendo enviado un grupo de sacerdotes y levitas para que lo cuestionaran, tal como aparece en 1 de Juan del 19 al 25. Al ver Juan que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras,
¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Mateo 3, del 7 al 9. Concluyendo, Jesús expresó: y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Ellos no creyeron el mensaje de Juan cuando lo oyeron, ni le creyeron cuando vieron las vidas transformadas de los publicanos y las rameras que habían creído. No se convencerían ni por la verdad del mensaje, ni por su poder para transformar pecadores. Oyeron el mensaje del anunciador del rey y el mensaje del rey mismo, pero no escucharon ni creyeron. Habían sido testigos del poder de Juan y del poder de Cristo, pero no se conmovieron. Tenían endurecido el corazón. Sobre estos asuntos Jesús había expuesto en más de una ocasión a las críticas de los fariseos y los sumos sacerdotes. Dejó que las prostitutas y los pecadores se acercaran a él. Se sentó a la mesa con ellos y con muchos publicanos. Al ver esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come junto con los recaudadores de impuestos y los pecadores? Y Jesús mismo respondió: no son los sanos quienes necesitan al médico, sino los enfermos. De hecho, no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Mateo 9, del 10 al 13. En esta parábola, Jesús nos habla sobre el juicio. Los pecadores arrepentidos de las faltas más viles entrarán al cielo, pero no los religiosos hipócritas. Esta parábola mantiene, como toda la palabra de Dios, su vigencia. ¿Acaso estaremos nosotros en algunas ocasiones como estos hipócritas religiosos que cuidamos más las apariencias que nuestra esencia como hijos de Dios? ¿Será que somos cristianos para estar solamente en un culto dentro de una iglesia? Cristo nos ha ordenado tener conciencia social. Jesús compara nuestro trato a quienes están en desgracia, enfermos, presos, con nuestro trato hacia Él. No debemos permitir que el caminar cristiano sea un asunto tan espiritual que se desligue del servicio a la humanidad. Reflexionemos y miremos por dentro en una introspección espiritual. Como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Primera de Pedro 1, del 14 al 15. Tenemos que reconocer nuestra tendencia de decir una cosa y hacer otra. La verdad es que nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras. Jesús está invitándonos a tener vidas íntegras, en las cuales nuestros hechos cumplan con la voluntad del Padre. El problema de los hipócritas religiosos es que al fin son incrédulos, porque mantienen una relación formal u hostil con nuestro Creador, pues solo atienden las apariencias y no el estado de su corazón. Esta es la fuente de la hipocresía religiosa, la muerte espiritual, un corazón de piedra que no se ha transformado totalmente en un corazón de carne a través del poder de las parábolas, que ha sido muy revelador para mí y de gran edificación. La palabra siempre nos confronta para transformarnos y enseñarnos que no basta con saberla, tenemos que saber vivir en la palabra, que es vivir en el amor de Cristo. Solo Él nos salva y nos transforma. Gloria a Dios. Para este estudio de las parábolas, he realizado, como ya he explicado en podcasts anteriores, una revisión sistemática, sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios y enciclopedias bíblicas que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo, que hace clara la verdad de la revelación escrita. Comparto con ustedes mis apuntes del estudio bíblico de esta parábola. Parábola del banquete de bodas. Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo: el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete.
Luego mandó a otros siervos y les ordenó: digan a los invitados que ya he preparado mi comida, ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas, y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció, mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Luego dijo a sus siervos: el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que se encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda?, le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: átenlo de pies y manos y échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Mateo 22, del 2 al 14. Esta parábola es la tercera en la trilogía de parábolas de juicio dadas por Jesús en respuesta a los dirigentes religiosos judíos que, llenos de rencor, desafiaron su autoridad. Esta se encuentra entre las más poderosas de todas sus parábolas, pues aunque estaban dirigidos específicamente a esos líderes y a todo el Israel incrédulo a quien representaban, también tiene importancia y aplicación para épocas posteriores, incluso tiene vigencia actual. Y analicemos el contexto, porque siempre lo hemos hecho en cada una de las parábolas que hemos estudiado. Ya sabemos que la invitación del Evangelio es una promesa de misericordia divina. Consideremos ahora la amplitud ilimitada del ofrecimiento. Nadie está excluido de la invitación del Evangelio. La salvación en Cristo se ofrece libremente y de manera indiscriminada a todos. Esta parábola continúa la controversia anterior. Jesús revela la culpa de Israel al rechazar la invitación de entrar en el reino. Como resultado, la nación perdió el derecho a sus privilegios y será testigo de la destrucción de Jerusalén. Esta destrucción marcó históricamente el fin de Israel. El propósito redentor de Dios sería llevado a cabo entre los gentiles. El rechazo y la muerte de Jesús fueron ordenados de lo alto y conducirán al triunfo y a la exaltación, como está profetizado en el Salmo 118, del 22 al 23, y también en Mateo, del 21:42, demostrando esto la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Salmo 118, del 22 al 23, y Mateo 21:42. Les dijo Jesús: ¿no han leído nunca en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular? Y después dijo: el reino de Dios se le quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. La parábola representa la relación de Dios con la nación de Israel. Ellos eran los invitados, pero rechazaron al Mesías. Lo rechazaron, lo maltrataron y lo crucificaron. Ellos no quisieron venir, como Jesús le dijo: ustedes estudian con diligencias las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Juan 5, del 39 al 40. Pero como ocurriera antes, los huéspedes convidados hicieron caso omiso del llamado del rey, excepto que la negativa esta vez fue aún más cruel. Muchos de los invitados fueron fríamente insensibles, actuando como si la boda no tuviera consecuencias. Respondieron dedicándose a sus asuntos de modo habitual, sin hacer caso de la invitación que les hicieran. Procedieron a hacer lo que normalmente hacían, yendo tras sus propios intereses, representados por la labranza y los negocios. Estaban de modo egoísta, tan absortos
en sus preocupaciones personales y en la búsqueda de beneficio propio que la invitación y los reiterados llamados del rey para que dejaran de trabajar y asistieran a la boda de su hijo fueron pasados totalmente por alto. De manera voluntaria se perdieron la belleza, la grandeza y el honor de la boda por causa de sus esfuerzos cotidianos, mundanos y egoístas. No les interesó honrar al rey, sino solamente aquello que percibían como de interés propio. Pero otro grupo de invitados, que fue peor que indiferente, en lugar de preocuparse por la ofensa que le estaban haciendo al rey, les ofendió la persistencia del monarca. En un acto de arrogancia increíblemente brutal, tomaron a los siervos del soberano y los afrentaron y los mataron. El desprecio por los siervos del rey demostró desprecio por el rey mismo, y al afrentar y matar a sus siervos, estos convidados cometieron un flagrante acto de rebelión. Como ya se indicó, debido a que Jesús afirmó que la parábola representaba el reino de los cielos, la fiesta de bodas representaba la bendición prometida de Dios para Israel, una figura comprendida por todos en el templo ese día. El Evangelio invita a muchos a venir, que no están dispuestos a hacerlo. Muchos son los llamados que no son elegidos. La invitación a venir se da indistintamente a todos. Todos pueden venir. El amor de Dios por la humanidad no se detiene con una advertencia del juicio venidero. También invita a los pecadores a participar de la misericordia divina. Ofrece el perdón y la misericordia. Jesús dijo: el que a mí viene no le echo fuera. Juan 6:37. A partir de estos versículos, debería ser evidente que el Evangelio es un ofrecimiento gratuito de Cristo y su salvación a todos los que escuchan. Los que niegan la promesa gratuita alteran, por lo tanto, la naturaleza del propio Evangelio. Y los que niegan que el amor de Dios se extiende a toda la humanidad apagan parte de la verdad más bendita en todas las Escrituras acerca de Dios y su misericordia. El amor de Dios se extiende a todo el mundo, cubre toda la humanidad. Lo vemos en la gracia común, lo vemos en su compasión, en sus advertencias a los perdidos y lo vemos en la libre invitación del Evangelio a todos. Dios es amor y su misericordia está en todas sus obras. Átenle las manos y los pies y arrójenlo a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Porque muchos son llamados, pero pocos los elegidos. Es la conclusión de la parábola, donde todos fueron llamados, tanto los judíos como los paganos. Sin embargo, pudieron aceptar la invitación con dignidad porque solo aquellos que llevaban un traje nupcial fueron admitidos a la boda. Asistir a un banquete de bodas con ropa de trabajo sucia o con un traje que no sea adecuado para las circunstancias es la actitud de quienes subestiman la importancia de las bodas. Incluso más que estas bodas particulares, creer que la gracia, la salvación y la felicidad están a un buen precio o que es concedida independientemente es burlarse de Dios, no creer en su justicia, tan implacable como perfecta. La imagen del vestido de la boda es utilizada por Jesús para mostrar que la fe y la obediencia a la voluntad de Dios son importantes para los miembros de la nueva comunidad que han respondido a la invitación para participar en esa festividad. Los escogidos han cumplido todos los requisitos. Ser llamados a la salvación y ser efectivamente salvo es una oportunidad que ocurre solo cuando la aceptación de la invitación, es decir, la respuesta a la llamada, coincide con el principio de la responsabilidad. Al nuevo pacto realizado a través de la encarnación del Hijo y la consecuente obra de redención, Dios invitó a los judíos primero a través del anuncio y la acción de los diversos profetas. Como el resultado no fue satisfactorio una vez que se logró la redención, todavía envió a los primeros predicadores del Evangelio, a los judíos. Pero incluso en este caso la respuesta no estuvo a la altura de la llamada. Algunos de los siervos de Dios fueron golpeados, otros asesinados o martirizados, como Esteban y Juan el Bautista. Mientras tanto, otros habían sido llamados a participar de los bienes de la redención, pecadores, idólatras, esclavos, y estos respondieron en masa. La vestimenta nupcial de la parábola no es la causa de estar en el banquete, pero su ausencia sí es una causa de ser expulsado. Por tanto, la observancia de la ley moral no justifica
independientemente de la membresía, pertenecer al grupo de los elegidos, sino que el incumplimiento de esta ley es la causa de su condena. El Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes son fieles. El Señor busca a la oveja perdida, eso lo vemos en Lucas 15, pero en Juan 4:23 vemos que busca adoradores en espíritu y en verdad. Dios busca a los perdidos en Lucas 19:10 y Dios busca a los de corazón dispuesto. No hay personas perfectas, no somos perfectos, pero sí con corazones dispuestos para el llamado. Oigamos las sabias palabras de Spurgeon analizando esta parábola. Oh amigo mío, si te burlas de Cristo, has insultado al único que puede salvarte, al único que puede llevarte a través del Jordán, al único que puede abrir las puertas del cielo y darte la bienvenida. No dejes que ningún predicador de cosas suaves te persuada de que esto no es un crimen. Oh pecador, piensa en tu pecado. Si lo estás despreciando, porque entonces estás despreciando al único Hijo del Rey. Por lo tanto, este es el momento adecuado, ustedes que me escuchan, para aceptar la invitación. Mañana puede ser demasiado tarde. No la desaproveches. Lo digo por experiencia propia. Y dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateos 11 del 28 al 29. Y aprovecho, como siempre, para hacerte esta invitación. Si aún no conoces al Señor o has perdido el primer amor, es decir, que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes, porque apareció la rutina y la costumbre ha sustituido el amor intenso hacia el Señor, pues necesitas de la reflexión sobre tu vida para rescatar el deleite de su primer encuentro con Jesús. O tal vez, si aún no conoces al Señor, para conocerlo. Y te invito a hacer conmigo esta oración escritural. Dice la palabra de Dios: y al que a mí viene, no le rechazo. Juan 6:37. Dice también: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. También dice la palabra que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10 del 9 al 10. Tras hacer esta oración, podemos asumirnos como hijos de Dios, pero siempre te digo que le entregues tu mente y tu corazón para que sean transformados bajo el divino amor del Señor. Por favor, no pierdas esta oportunidad. Sería todo por hoy. Bendiciones de lo alto.